Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema Análisis de varianza ANOVA y contrastes ortogonales. Este es un tema de mucha importancia práctica profesional que pertenece a un nivel de conocimiento más avanzado. Es determinar las relaciones de causalidad en el fenómeno objeto de investigación. Los contrastes ortogonales son pruebas a priori, son pruebas exactas o pruebas de Fisher planeadas. Corresponden con un mayor nivel de conocimiento en el ámbito de la causalidad. Y este tema está guiado por la necesidad del investigador o la investigadora de responder a preguntas de interés, preguntas particulares que se desean resolver y que las pruebas de rangos múltiples no son suficientes para dar una explicación a estas preguntas o temas de interés. Es muy importante poder resolver los análisis de varianza y contrastes ortogonales. Este tema es una continuación de la conferencia 22, la videoconferencia práctica que aborda el tema de los diagnósticos ANOVA y prueba LCD. Este tema de contrastes ortogonales se encuentra en vuestra plataforma del curso de Bioestadística Bio 702 en la semana 5, que corresponde a la unidad 5 del curso de Bio 702, ANOVA y contrastes ortogonales. Los 2 días de gestión de autoestudio y autoaprendizajes que tienen en este Bio 702, los 2 días, el 9º y el 10º día, están dirigidos a los aprendizajes del tema de contrastes ortogonales. Ahí tienen en pantalla la conferencia 23 del tema de contrastes ortogonales, en donde se explica con muchos detalles los pormenores que se deben de manejar para desarrollar los ANOVA y contrastes ortogonales, y se presenta esta videoconferencia que es de carácter práctico sobre el uso del Infostat para resolver ANOVA y contrastes ortogonales. Ahí aparece la 23ª videoconferencia, que es esta que estamos presentando. Bien, pasemos al Infostat para desarrollar los procedimientos necesarios. Vamos a abrir la base de datos, tomates. Se presenta en pantalla la base de datos correspondiente. La primera variable son los tratamientos. Es la misma base de datos que analizamos para el tema de los supuestos, el diagnóstico de los supuestos de Fisher. La variedad de origen búlgara, la variable dependiente para determinar el potencial agroindustrial de esta variable de tomate, expresado en la variable del rendimiento del peso de cubo en gramos. Por economía de tiempo, en este caso vamos a enfocarnos solamente en los contrastes ortogonales, y por economía de tiempo no vamos a realizar los supuestos del análisis de varianza o supuestos de Fisher, que son los mismos que realizamos en la videoconferencia anterior. Tal como se presenta en la conferencia en PowerPoint que tienen en la plataforma, y es esta que les estoy presentando, ustedes pueden perfectamente ver los principios básicos por los cuales se realiza un análisis de varianza. ¿Para qué se realizan análisis de varianza y contrastes ortogonales? Para resolver preguntas de interés, para resolver preguntas particulares del investigador o investigadoras. ¿Y qué pasa si la ortogonalidad no se cumple de manera total?
pues no se pierde nada. Simplemente que se ha ganado una parte en el conocimiento de la información que se guardan en los datos. Hay recomendaciones de orden estadísticas, hay recomendaciones de orden metodológicas que son necesarias para desarrollar los contrastes ortogonales. Básicamente estas son pruebas planeadas, pruebas a priori, pruebas exactas. El concepto de ortogonalidad en bioestadística simplemente quiere decir independencia. Quiere decir que las comparaciones que se están estudiando no son todas las posibles, como en las pruebas de rango múltiple. La famosa fórmula del t por t menos 1 entre 2. En los contrastes ortogonales, las comparaciones independientes vienen determinadas por ciertas reglas matemáticas estadísticas que deben cumplirse. La ortogonalidad básicamente significa realizar comparaciones independientes. Hay dos criterios más que son el balanceo, la aditividad y el balanceo, que eso hace tener la ortogonalidad 100% completa. Y repito el principio de mi maestro, mi gran maestro, querido profesor Fernando Casanova, que decía en el curso internacional de diseño experimental en el CATI, hace como 15 años él me enseñó este principio. Pero ¿qué pasa si la ortogonalidad completa no se logra? Pues no se pierde nada. Simplemente que se ha ganado una parte del conocimiento que se contiene en los datos y la otra parte del conocimiento todavía queda guardada dentro de los datos. Aquí tienen en pantalla los tres principios fundamentales que se deben tomar en cuenta para realizar los contrastes ortogonales. Son principios, son leyes matemáticas estadísticas. En primer lugar, el número de grados de libertad a tomar en cuenta es el que te permite definir el número de hipótesis estadísticas que se pueden realizar. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuántos contrastes ortogonales o comparaciones independientes podemos realizar? T-1. Es decir, los grados de libertad que tengan los tratamientos es el número de comparaciones independientes que se puede realizar. Y no todas las comparaciones posibles, sino que son T-1. El número de comparaciones ortogonales que son posibles. Y eso hace la posibilidad, con un grado de libertad, de mostrar una hipótesis estadística. En el ejemplo de la base de datos de tomate, tenemos 5 variedades en estudio. Son 5 tratamientos. Este es menos 1. ¿Qué quiere decir 5 menos 1? 4. 4 grados de libertad para los tratamientos. ¿Qué quiere decir eso? 4 hipótesis estadísticas que se pueden realizar. Es decir, 4 comparaciones independientes ortogonales, pues, que se pueden realizar en este ejemplo de los tomates. La segunda regla de oro, que es sine qua non, es que la sumatoria de los coeficientes ortogonales debe ser igual a 0. Sí, eso es lo que garantiza la ortogonalidad de las comparaciones. Que la sumatoria de los CI, la sumatoria de los coeficientes ortogonales sea igual a 0. Y una tercera condición para que se cumpla la ortogonalidad completa es que el producto interno vectorial sea igual a 0 de una comparación con respecto a la siguiente. Es este principio matemático el que no siempre se cumple en las comparaciones ortogonales y por lo tanto no siempre tenemos una ortogonalidad completa, 100%. Por eso es que decía mi querido maestro, el doctor Casanova, ¿y qué se pierde si no hay ortogonalidad completa? Pues no se pierde nada. Se ha ganado una parte del conocimiento que contiene los datos, pero otra pequeña parte del conocimiento de los datos queda ahí registrada en los datos y no la obtuvimos en este momento. Entonces vamos a pasar a realizar el ejemplo del experimento de variedades de tomate, en donde tenemos que el factor de causalidad son las variedades de tomate, 3 de origen búlgara y 2 de origen norteamericano, la UC82 y la F134,
En esta conferencia se les da el detalle de los procedimientos bioquímicos que tuvimos que aplicar en el laboratorio de bioquímica para poder determinar la variable agroindustrial que se llama peso de jugo en gramos. Ahí está el procedimiento en detalle. Lo tienen en la conferencia número 23 del curso Bio 702 dentro de su plataforma Moodle. Bien, entonces, cuando se va a realizar contrastes ortogonales, lo primero que hay que tener en cuenta es la condición básica, fundamental, de que tienen que haber preguntas de interés que guíen el desarrollo de los contrastes ortogonales. Si no hay preguntas particulares de interés del investigador o investigadora, no hay contrastes ortogonales. Lo que se puede hacer es pruebas de rangos múltiples y comparar todas las posibles comparaciones de pares que se vayan a realizar. Eso es lo que hace la prueba de Tukey, eso es lo que hace la prueba de Duncan, eso es lo que hace la prueba del LSD, eso es lo que hace la prueba de Student, Newman y Keynes, hacer comparaciones de pares. Sobre el principio de que todas las comparaciones posibles de pares es igual a T por T menos 1 entre 2. Pero de ahí no todas las comparaciones son independientes. Entonces, las pruebas ortogonales tienen mayor exactitud porque son contrastes independientes. Y esa es la gran ventaja de los contrastes ortogonales. Pero para llegar a ese principio de ortogonalidad hay que tener preguntas guías que se van a realizar. En este ejemplo del experimento de tomates, de variedades industriales de tomate, hay 3 principios. Ahí están en pantalla, se los dejamos para que los lean con calma. Básicamente se quiere comparar la productividad agroindustrial de las variedades de origen búlgara en relación a las variedades que son 3, las 3 primeras, Martito, Paso y Estela, en comparación con las variedades de origen norteamericano, son las más comunes en Nicaragua en los años 80 y 90. A partir de los años 2000 en Nicaragua se han generalizado más el uso de los híbridos de variedades israelíes como la jacera, el chanti y otras. Pero se siguen usando la UC82, versiones mejoradas y de la BF. El segundo principio es determinar de las variedades búlgaras si estas son superiores que el testigo. El testigo es la UC82. Y el tercer principio es que si las variedades búlgaras, que supuestamente son de mayor rendimiento agroindustrial, entre ellas, ¿cuál es la mejor? De las 3 de origen búlgara, ¿cuál es la mejor? Entonces, esas 3 preguntas aquí ya dan abajo una tablita donde se definen las comparaciones. Si esas son las 3 preguntas aquí, entonces en términos matemáticos sería tener una matriz donde la primera hipótesis está dada por un grupo de 3 variedades búlgaras comparadas versus 2 variedades de origen norteamericano, que son las T4 y T5. Esa es la primera pregunta de interés. La segunda pregunta de interés sería con respecto al testigo. Sería un primer grupo, las 3 variedades búlgaras, T1, T2, T3, comparadas con el testigo que es T4, la UC82. Y la tercera pregunta de interés es comparar de las 3 mejores. Se supone que la Estela es la de mayor productividad. Eso es de acuerdo al descriptor varietal de la variedad Estela. Decía que era la mejor. Y entonces eso es comparar la T1 versus las otras 2 de origen búlgaro, que son la T2 y la T3. Entonces, en función de esas preguntas de interés, esa es una guía que a uno le define el espacio para espacio matemático para sacar los coeficientes ortogonales, que básicamente se sigue el siguiente procedimiento. Para realizar los contrastes ortogonales, lo primero que se debe iniciar es la definición de los coeficientes ortogonales, porque eso en términos matemáticos es lo que define la ortogonalidad o la independencia de las comparaciones que se van a realizar. En este caso son 3 comparaciones que se van a realizar. 3. A pesar de que tengo T-1, 4 grados de libertad. Podría meter una cuarta pregunta si fuera de mi interés. Pero a uno le dicen, bueno, nos interesa resolver estas 3 preguntas en términos prácticos para ver cuál es la mejor variedad que vamos a implementar para la producción de derivados de tomate en la agroindustria. Entonces hay 3 preguntas que resolver. Y ahí están las 3 hipótesis estadísticas a resolver. 1, 2, 3. Primera hipótesis, el grupo de las 3 búlgaras versus el grupo de las 2 norteamericanas. Entonces se agarra el coeficiente del segundo grupo, que sería 2, T4 y T5, y se le pone al primer grupo.
2, 2, 2. Y se agarra el coeficiente del primer grupo y se le pone, que sería T1, T2, T3, y se le pone como coeficiente al segundo grupo con signos cambiados, que sería el grupo T1, T2, T3, un coeficiente 3 con signo cambiado. Entonces el menos 3 y el menos 3 van en los tratamientos 4 y 5. Por eso es que es importante poner en orden los tratamientos para que los coeficientes ortogonales le den vida a la suma de cuadrados que se saca para los contratos ortogonales. Y obviamente el que no entra en la comparación se le pone 0 y eso anula su participación en el contraste. La segunda hipótesis estadística es comparar el grupo de paredes búlgaras versus el testigo, que es la T4. El principio de los coeficientes ortogonales es bien sencillo, es bien intuitivo realmente. Entonces agarra el coeficiente del primer grupo y póngaselo al segundo grupo con signo cambiado. El primer grupo T1, T2, T3. Estoy hablando de la segunda hipótesis en este caso. El primer grupo T1, T2, T3. El coeficiente es 3. Se lo pongo con signo cambiado al segundo grupo, que es 4. El coeficiente del segundo grupo se lo pongo al primer grupo. El coeficiente de T4 solo es 1. Ese grupo está formado por una variedad. Entonces pongo al primer grupo 1, 1, 1. Que en el orden es 1, 2, 3 con coeficiente 1, 1. Eso garantiza que el coeficiente, o más bien la sumatoria de coeficientes ortogonal del grupo de comparación siempre va a dar 0. Pero entonces hay que ir desarrollando el arte de cómo sacar los coeficientes ortogonales para garantizar coeficientes ortogonales siempre igual 0. Veamos la tercera hipótesis, que está comparando el primer grupo, que es la primera variedad búlgara T1, versus las otras dos variedades búlgaras. Entonces, el coeficiente del segundo grupo, que sería 2, T2 y T3, se le pone al primer grupo. El T1 tiene el número 2. Y al segundo grupo se le pone el coeficiente del primer grupo, pero con signo cambiado. El primer grupo es su coeficiente 1, porque solo hay una variedad de 1. Ese 1 se pone con signo cambiado, pero en el orden del 2 y del 3, que es el segundo grupo. Ahí está el menos 1 más 2. Sumatorios de coeficientes ortogonales siempre va a ser 0. ¿Vale? Entonces, ese es el principio fundamental para sacar los coeficientes ortogonales de las comparaciones que se desean realizar basadas en las preguntas guía, y eso es lo que garantiza la independencia de las comparaciones ortogonales. Entonces, dicho esto, que es como decir el ABC, lo más sencillo que se debe realizar para hacer los contratos ortogonales. Entonces pasemos a realizar en el Infostat, pasemos a realizar el análisis de varianza y contratos ortogonales. Abramos el Infostat. Ahí tenemos la base de datos de tratamiento de peso de jugo. Las repeticiones, que por ser un experimento en diseño completamente al azar, se nombran como observaciones, y las variables de residuos y predicho, que en este caso por economía de tiempo no vamos a realizar los diagnósticos. Es decir, partimos del supuesto de que los datos tienen normalidad, homogeneidad e independencia de residuos del modelo. Ese es el supuesto básico en este caso. Vamos directamente a hacer los contratos ortogonales. Entonces, prácticamente lo que haríamos es una corrida en la que realizamos un análisis de varianza entre el factor de clasificación o factor de causalidad, que en este estudio son las variables de tomate industrial, y en las variables dependientes, obviamente, que en este caso es la variable peso de jugo. Ya con esto estamos realizando el análisis de varianza, que es el punto de partida para generar el cuadrado medio del error que después se utiliza en los contratos ortogonales. Le damos a aceptar. A la NOVA se despliega una ventana de diálogo en la cual tenemos como opción realizar las comparaciones. En la conferencia anterior seleccionábamos la LCD de Fisher, que es el estándar, pero en este caso no. En este ejemplo lo que queremos desarrollar son los contrastes ortogonales. Por lo tanto vamos a tomar solamente las pestañas de contraste.
En la pestaña de comparaciones sí les recomendamos, ojo, que le soliciten al Infostat, y esa es una flexibilidad importante dentro del Infostat. Hay muchas propiedades matemáticas estadísticas dentro del software de Infostat que lo marcan como realmente una maravilla en términos del procesamiento estadístico de datos y sobre todo de la modelación avanzada. Y no lo digo yo porque yo creo que es así. Es un hecho real las enormes capacidades que tiene el Infostat. Solo marcamos ahí que me dé la media de los tratamientos, nada más. No le pedimos ninguna prueba de comparación de rango múltiple. Y vamos a los contrastes. Cuando ya estamos en la pestaña de contraste, vamos aquí a la ventana derecha superior, escoger efectos, marcamos aquí tratamiento y el Infostat despliega los tratamientos en estudio que se pueden comparar. A continuación, se procede en la ventana de diálogo que se despliega al tocar la pestaña contraste, se procede a escribir en esta parte que aparece en blanco, esta ventanita en blanco, se escriben los coeficientes ortogonales que ya fueron definidos previamente, tal como se les presentó en la conferencia del mismo nombre de esta videoconferencia, o sea, el PowerPoint que respalda esta videoconferencia. Previamente se explicó cómo se construyen los coeficientes ortogonales. Y en esta parte práctica con Infostat, simplemente en esta ventana en blanco se escriben los coeficientes ortogonales tal y como se hizo siguiendo la lógica de las preguntas guía. En este caso, con la ayuda del software estadístico Infostat, es una maravilla realmente. Construir los coeficientes ortogonales es bien fácil. Hay que seguir unos mecanismos bien sencillos, pero bien prácticos, bien sencillos, bien fácil realmente. Pues es asombroso el Infostat, las capacidades modernas que nos proporciona a los usuarios de este software para obtener resultados de alta calidad. Un software muy competitivo. Lo primero que hay que escribir en la ventana de diálogo en blanco, obviamente, es la etiqueta que identifique el contraste ortogonal que se va a hacer. Esas etiquetas en Infostat se ponen con dos comillas, dos puntos. O sea, dentro de comillas se escribe la etiqueta que uno quiere describir para el contraste ortogonal. El primer contraste ortogonal examina el efecto de las variedades búlgaras y lo compara con el efecto de las variedades norteamericanas. Eso en términos matemáticos es la hipótesis estadística de comparar el T1, T2 y T3. Compararlo con el T4 y T5. Tengan mucho cuidado cuando usen esta ventanita, porque al escribir diferentes caracteres hay que escribir despacio, con mucha calma, con mucho detenimiento, porque cualquier error de sintaxis aquí, o un error es simplemente un error de typeo, no es ni de sintaxis, es de typeo, eso puede afectar la calidad de los resultados que va a salir posteriormente, en la información que arroje, pues que puede ser que no sea coherente con lo que se quiera. Así que hay que tener en cuenta que ni en la etiqueta hay que poner errores. Hay que ser muy cuidadoso en escribir bien la etiqueta y por supuesto en la sintaxis de los coeficientes ortogonales, pero eso es lo más fácil porque el Infostat te lo va a dar. Entonces ponemos entre comillas T1, T2, T3, la variedad búlgara, comparada con las variedades norteamericanas T4, T5. Después de los dos puntos, dejamos un espacio en blanco y vamos a esta ventanilla a la izquierda, donde estábamos señalando Estela, Martí, Topacio, UC82, BF 134, y generamos con las propiedades del Infostat, generamos de manera sencilla los coeficientes ortogonales. Vamos a comparar Estela utilizando el Shift
o el control para tratamientos no adyacentes, se genera fácilmente los grupos. Estela, por ejemplo, y Chief, Marty, mantenemos el Chief, Topacio. Este es el primer grupo. Generemos el código aquí con este símbolo más. A continuación, toquemos el segundo grupo, UC82, con Chief, BF134, y ya tenemos el segundo grupo, que sería con el símbolo menos, porque ya es otro grupo. Entonces ahí tenemos un grupo marcado en rojo y un grupo marcado en azul. Lo importante es maravilloso, te está diciendo, ¿querés comparar eso? Dale pues. Ahí te voy a dar los coeficientes ortogonales. Y con estos dos símbolos que hacen una flechita, se toca una vez y clic, y eso genera los códigos de contraste ortogonal para el primer contraste que queremos realizar. Lo genera en la línea siguiente. Por lo tanto, hay que subirlo con el backspace del teclado. Lo subimos y ya está. Y luego Enter. Ya están los coeficientes. Después hablaremos un poquito más detalle de cómo hacer los coeficientes también. Luego podemos usar las propiedades, las habilidades, propiedades del software estadístico Infostat para copiar. Sencillamente copiamos la leyenda para no estar repitiendo y nos acordamos de que el segundo contraste ortogonal, de acuerdo a las preguntas de interés, es comparar la productividad de las tres variedades búlgaras con respecto a la variedad testigo. La variedad testigo solamente es el T4, entonces vamos a borrar el T5, ¿verdad? Nos posicionamos con el mouse después de los dos puntos, un espacio en blanco, y luego hay que limpiar esta ventana donde se generan los coeficientes ortogonales. A la izquierda hay que limpiarla con esa X, miren, y se limpia. Es decir, eso quiere decir que voy a generar otros coeficientes ortogonales para un segundo contraste ortogonal, que viene dado por el grupo T1, T2, T3, comparado versus el T4. Entonces sería el primer grupo, Estela, Marty, Topacio, lo marco con el símbolo más, y luego el segundo grupo, que solo tiene una variedad, es la UC82, el T4, lo marco con el símbolo en azul, menos. Eso indica en Infostat que tengo dos grupos comparados, 1, 2, 3, comparándolo con el 4. Y con esta flechita, aquí abajo a la derecha, yo jalo los coeficientes, los incorporo en la ventana de diálogo y con el mouse los subo. Con el backspace del teclado los subo. Luego voy a limpiar esta ventana para hacer el otro contraste ortogonal. Por economía de tiempo, copio la etiqueta y hago los cambios necesarios. ¿Cuál es el tercer contraste ortogonal que está indicado en las preguntas de interés? El tercer contraste dice que hay que comparar la mejor variedad de tomate búlgaro, por su descriptor es la variedad Estela, versus las otras dos variedades búlgaras, que es Topacio y Martí. Entonces es solo la T1 comparada con la T2 y T3. Ahí estoy comparando solamente la variedad búlgara número 1 y la variedad búlgara número 2 y 3. Y siempre eso va entre comillas, quiere decir que es una etiqueta. Después de las dos comillas, dos puntos. Porque eso, dos puntos y un espacio en blanco. Eso le indica al Infostat que después de las etiquetas vienen los coeficientes ortogonales. Nos vamos a la parte izquierda, la ventanita donde están las variedades, los tratamientos. Vamos a señalar, el T1 es Estela. Lo marco con el símbolo rojo, más. Y luego la voy a comparar con el T2 y T3. Entonces marco Martí, lo marco con el mouse, con Chief y Topacio, lo marco. Y tomo el símbolo azul, que es menos. Ahí está el grupo, miren que se va a comparar. A propósito, ¿cuáles van en rojo, cuáles van en azul? Indiferente. Lo importante es que está bien definido. Un grupo que se compara con otro grupo. Un grupo puede tener cualquier número de elementos a comparar o variedades de tomate en este caso, y el segundo grupo puede tener cualquier cantidad.
de elementos a comparar, en este caso variedades de tomate. Puedo comparar 3 contra 1, 2 contra 3, 1 contra 1, 1 contra 2, 2 contra 1, 2 contra 3, todas las combinaciones posibles entre 5 tratamientos. Sin embargo, eso no es arbitrario. Eso tiene una lógica que viene definida por las preguntas de interés, que previamente esa lógica la definió el investigador y dijo, yo quiero comparar esto y esto con esto y esto. Los quiero comparar por estas razones, porque de ahí esa comparación yo voy a sacar cuál es el tratamiento que tiene más efectividad y seguridad. Entonces, así es donde se viene construyendo los grupos, el T1 con el T2, el T3 contra el T5, etcétera, lo que sea. Es decir, pero esas comparaciones no son arbitrarias. Siguen la lógica que está indicada por las preguntas de interés. Y luego el Infotat, software maravilloso, te permite construir los coeficientes ortogonales de una manera automatizada, de una manera intuitiva, y no importa cuál grupo es azul y cuál grupo es rojo, eso no importa. Lo importante es que son dos grupos a comparar, donde el número de elementos dentro de cada grupo no tiene importancia, porque es determinado por una lógica antes definida, guiada por las preguntas de interés. Cuando limpiamos la pantalla, se determinan los coeficientes ortogonales para la tercera comparación. Es la variedad Estela más y la variedad Martí y Topacio menos. Es decir, tenemos dos grupos comparados, Estela, Martí y Topacio, y jalamos los coeficientes para la derecha. Esos coeficientes se suben y se ponen en la misma línea del contraste ortogonal. Solo se separa un espacio después de los dos puntos. Un espacio después de los dos puntos. Y ya está. Observen que tenemos el control de ortogonalidad. Vamos a dar a aceptar. Dice que no hay una ortogonalidad completa, ¿verdad? Y siempre y cuando estén bien hechos los coeficientes ortogonales en estudio, voy a limpiar aquí la ventana a la izquierda, los tratamientos a colores, voy a limpiarlo con esta X. Siempre y cuando la sumatoria de los coeficientes ortogonales sea igual a 0 para cada una de las comparaciones en estudio, se está garantizando la independencia de la comparación, y ese es el principio fundamental de la ortogonalidad, la independencia de las comparaciones. Y para que sea 100% completa, la ortogonalidad debería cumplir los principios de aditividad y balanceo, que son otros criterios. Entonces le quitamos el check del control de calidad para que me permita desarrollar los contrastes ortogonales siempre y cuando los coeficientes, la sumatoria de ellos de 0. Le damos a aceptar aquí, con la izquierda abajo, y tenemos los coeficientes ortogonales generados por Infotat, y vemos que tenemos la ventana de salida, la tabla de resultados, pues, que es la que va en el capítulo de resultados, y observamos, por un lado vemos el análisis de varianza, otro lado viene la tabla de los contrastes ortogonales, y abajo, más abajo, aparece la tabla de medias, porque nosotros le pedimos opcionalmente que me diera la tabla de medias para poder saber los indicadores de las medias de productividad en peso de jugo que tiene cada variedad. Entonces, voy a recordar ahorita algo para que vean los detalles de este tipo de análisis, que a veces quedan muchos detalles pendientes. Ustedes pueden ir al libro de texto de este curso, que es el libro de Fundamentos de Experimentación Agrícola, escrito por el doctor Pedrosa en el año 1993. Es un libro que ya tiene más de 30 años. Y el libro de texto en la Universidad Agraria, en la Universidad de Ingeniería aquí en Nicaragua, y en la página 146 del texto digital, en el acápite 7.3 aparece desarrollada las pruebas de los contrastes ortogonales o pruebas de F planeadas, y aparecen los detalles de cómo se calcula a mano, cómo se calcula la suma de cuadradas de cada contraste ortogonal y cómo se definen los coeficientes ortogonales, y aparecen las reglas para el uso de los coeficientes ortogonales una por una. Y finalmente se hace una ilustración a mano, se desarrolla el cálculo del análisis de varianza y la suma de cuadrados y cuadrados medios
de cada contraste ortogonal basado en esas premisas, en las preguntas guía, y se desarrolla el cálculo completo. Ahí está la matriz de coeficientes, ahí está el cálculo de la suma de cuadrados de los contrastes ortogonales, de los cuales se derivan los cuadrados medios de los contrastes ortogonales, y ahí está el cálculo a mano. Recuerden que eso fue hace más de 30 años. Y aunque en esa época ya había terminado mi doctorado y lo había hecho con SAS, ya sabía programación en SAS para esto, se podía hacer y se hizo. Sin embargo, desarrollé las rutinas todas a mano para facilitar la comprensión de todas las rutinas y subrutinas del cálculo estadístico, desde la suma de cuadrados hasta los cuadrados medios y la prueba de F para cada uno de los contrastes ortogonales. ¿Verdad? Ahí tienen el resultado y tienen las conclusiones también, eso es muy importante, están las conclusiones escritas. Miren cómo se escriben las conclusiones de un contraste ortogonal. No es la forma en que se escriben las conclusiones en una prueba de rango múltiple. Bien, entonces eso lo tienen ahí disponible en el libro de texto del curso Bioestadística Bio 702, y a continuación pues vamos al Infostat a ver el maravilloso desarrollo de este software. La genialidad de Infostat a mí me deja pero maravillado, porque nos facilita el trabajo y nos ahorra muchísimo tiempo para lograr resultados con alta calidad y pertinencia. Usemos el Infostat. Bien, también pueden ver en la conferencia en PowerPoint que tienen arriba de esta videoconferencia está la conferencia en PowerPoint, que es esta. Ahí tienen las tablas de salida de los contrastes ortogonales y tienen también la interpretación actualizada, modernizada de los contrastes ortogonales. Ahí las tienen para que la lean tranquilamente y la puedan usar incluso como un formato de interpretación si es que aplica para otro ejemplo. Pero cada ejemplo realmente es muy diferente entre sí. Es difícil poder poner un patrón igual para todo, es muy difícil eso. Pero es una buena referencia pues, de mirar cómo se hacen las cosas. Ahora vamos a hacer la interpretación de esos resultados que aparecen escritos en el libro y aparecen escritos en la conferencia en PowerPoint. Vamos a hacerlo aquí brevemente de una manera oral. Mire, aquí tienen el análisis de la variable en estudio, el peso de jugo. Aquí tienen el resultado del análisis de varianza de los tratamientos, que es altamente significativo. Recuerden que tienen un p-value menor y muy menor que el nivel crítico de comparación, alfa igual 0.05, y por lo tanto hay una diferencia significativa en los tratamientos. Globalmente, los tratamientos son diferentes entre sí. ¿Cuál es el mejor? Esa es la pregunta que se resuelve con los contrastes ortogonales. Guiados por las tres preguntas de interés, prácticamente hay tres respuestas diferentes, ¿verdad? Hay una respuesta para decir, de la comparación que hacemos entre las variedades búlgaras y las variedades de origen norteamericano, ¿hay diferencias significativas o no? El p-value lo dice. P-value de esta comparación, que es el primer contraste ortogonal en este caso, en este ejemplo, el p-value es 0.0006. Por lo tanto, hay una diferencia altamente significativa. Y si te vas a ver los promedios de las variedades búlgaras, que son las tres primeras, los promedios del rendimiento agroindustrial medido en el peso de jugo, es muy superior que los promedios de las variedades norteamericanas, que también son variedades industriales. La UC82 en los años 80 era el top level de Centroamérica, por su capacidad de generación de jugo industrial, de tomate. Sin embargo, ya en los 90 ya no, pues apareció la Estela. Y es así pues que se van superando. Actualmente se usa mucho en Nicaragua los híbridos Jacera, tanto para tomate industrial como para tomate de ensalada. Y tienen una calidad industrial mayor incluso que la Estela. Los híbridos israelíes, estamos hablando ya del 2010 para acá, sí. O sea, el mejoramiento genético ha evolucionado grandemente, mejorando la calidad de la productividad agroindustrial. No solo el tomate, en muchos rubros, por supuesto, es el desarrollo científico del mundo moderno en que vivimos.
Entonces aquí se mira pues que las variedades búlgaras efectivamente son superiores en su productividad que las variedades norteamericanas. Ahora veamos el segundo contraste ortogonal que compara las variedades búlgaras, que son T1, T2, T3, solamente comparándola con el testigo T4, que es el UC82, solamente el T4, y nos da un p-value de 0.0036, igualmente, que está muy por debajo del nivel crítico de comparación, alfa igual 0.05. Por lo tanto, hay diferencias altamente significativas entre las variedades búlgaras y la UC82 como la variedad testigo en Nicaragua en los años 90. Y aquí se mira la razón por qué. Solamente vamos a ver las medias de la variedad búlgara y la comparamos con la media de la variedad UC82 y la diferencia es grandísima, ¿verdad? Y vamos a interpretar el tercer contraste ortogonal realizado, que es comparar el rendimiento de la variedad búlgara Stella, que es la T1, solamente la T1, comparada con el rendimiento promedio de la T2 y T3, que también son de origen búlgaro, pero que por su descriptor varietal se sabía que la mejor, allá en Bulgaria, la mejor era la T1, la Stella. Pero eso no significa que Nicaragua, en la adaptación agroecológica, las condiciones agroecológicas de Nicaragua, iba a ser la mejor. O sea, los experimentos se hicieron trianual para poder determinar en la agroecología de Nicaragua si realmente la Stella era la variedad top level para la agroindustria del tomate en Nicaragua. Entonces se comparó la T1 de Stella versus la T2 y T3, que es la Topacio y la Martí, y se obtuvo un p-value de 0.0044, que quiere decir que hay diferencias altamente significativas entre estas variedades. Y si vamos a ver la tabla de promedio, que es una genialidad, Infostat, una genialidad maravillosa, te saca al mismo tiempo los contrastes y la media, pero sí, sin ninguna jerarquía, porque no hay una prueba de rangos múltiples, pero te da las medias, por eso te guía para tomar la interpretación. En este caso, la variedad Stella, con un rendimiento de 887.5 gramos de peso de jugo por unidad experimental, es muy superior que el promedio de la Topacio y Martí, que tienen promedio 760 y 676. Hay más de 100 gramos de peso de jugo de diferencia. Ese es superior. La productividad agroindustrial que genera la variedad Stella es muy superior que las otras dos variedades de origen búlgaro. Entonces noten por favor que la forma es muy diferente de cómo interpretar los resultados, digamos, de una prueba de LSD, Tukey, Duncan, SNK, etcétera, de la forma en que se interpretan los contrastes ortogonales, los cuales tienen una interpretación particular guiada por la pregunta de interés y obviamente que la decisión final que se toma es en base al valor de P para definir si hay significancia o no entre las variedades en estudio. En síntesis, hemos presentado la videoconferencia de carácter práctico profesional mediante el uso del software estadístico Infostat, el tema de análisis de varianza ANOVA y contrastes ortogonales, los cuales se realizan guiados por, en primer lugar, las preguntas de interés. En segundo lugar, se realizan con T-1 grados de libertad de los tratamientos, es decir, el número de contrastes ortogonales que se deben realizar debe ser igual a T-1, que son los grados de libertad de los tratamientos. En tercer lugar, se deben definir previamente los coeficientes ortogonales. En cuarto lugar, se deben escribir correctamente los coeficientes ortogonales dentro de la ventana de contrastes del Infostat. Y en quinto lugar, se deben interpretar los resultados obtenidos
en base al valor de P que demuestra la significancia o no entre los grupos comparados. Muchas gracias. Saludos.